de sus cosas no estará. Han sido meses muy fuertes. Les quiero contar que en nuestra ciudad de Medellín y en Antioquia ha muerto un muy buen número de pastores a causa del COVID y hermanos en la fe. Siempre ha fallecido un buen número de ministros del Señor. Bueno, eso no respeta a persona, ¿cierto? No mira a individuo, está en el plan de Dios. Dios es el que ha estado tratando con nuestras vidas, pero sí nos damos cuenta de que aunque nuestras vidas están en las manos del Señor, a algunos ya les llegó el momento y no ha sido fácil para algunas iglesias que en este momento están sin su pastor, en este tiempo tan difícil, y tener algunas personas que ya no están con ellos, algunos hermanos de la fe también se han ido, pero nosotros gozamos de la bendición de tener al Señor con nosotros, de que todavía la mano del Señor nos está guiando, ayudando, entendiendo que los que ya se fueron, ya terminaron la batalla, ¿cierto? Pero no es fácil, y mucho más algunas de las condiciones. Pues hermano, para no morirse no necesita, a mí me extraña tanto escuchar a algunos ministros que dicen, es que a mí no me va a dar eso porque yo soy hijo de Dios. O sea, gente a los que les ha dado y son ministros no son hijos de Dios, ¿cierto? Eso es un absurdo, y a lo mejor el Señor les tenga que tapar la boca con algo similar, porque ninguno tiene comprada nada. Lo único que el Señor nos ha regalado es la salvación, y ha sido Él. Ni siquiera depende de lo buenos que somos nosotros. Entonces, en ese campo hay mucho que agradecerle al Señor. Amén. Amén. Estamos terminando este año y en medio de cualquier circunstancia hemos visto la mano de Dios. Amén. Él nos ha suplido, Él nos ha ayudado en las circunstancias que hemos vivido. La mano de Dios ha estado ahí. Aún hermanos que están pasando por momentos muy difíciles en sus países, de hambre, de necesidad, de unos gobiernos autoritarios completamente, gente absurda en la forma de gobernar, y sin embargo hay un plan de Dios en nosotros. Amén. Hoy les está tocando a ellos. Esperemos que por el orgullo de nosotros y la falta de humillación a Dios no nos toque manera a nosotros vivir un autoritarismo, porque la gente en medio de su angustia busca caminos, y hay caminos que al hombre le parece que son caminos de vida, pero lastimosamente terminan siendo caminos de muerte. Es que el Señor nos sea ayudando a cada uno de nosotros a entender sus planes y caminar en el momento de Él, en sus caminos. Amén. Bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 4, que es donde hemos estado estudiando la palabra del Señor. Amén. Efesios capítulo 4. Y le llamaríamos en esta mañana cómo vivir para la gloria de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Y vamos a mirar una exhortación que nos hace la palabra de vivir como pueblo unido. Quiero que vayamos al capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, que dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Me llama mucho la atención porque Pablo viene hablando, el Señor viene hablándonos a través de Efesios 1, 2 y 3 acerca de la obra que Dios hizo tan grande y descrita en palabras de Él tan gloriosa para con nosotros, que nos ha dado libertad, y todo ha sido a través de ese regalo de Dios, de esa gracia de Dios. Y ya en este capítulo nos dice la palabra: venga, yo quiero hacerles un llamado a vivir una vida correcta, como debe de ser. Y esto nos lo está hablando después de que nos está diciendo todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces dice: caminen como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados. El concepto de vocación es un concepto de propósito. ¿Cuál es tu vocación en la vida? ¿Qué es lo que tú has de hacer en tu vida? ¿Cierto? Entonces, en este caso, el concepto de vocación es un propósito con el cual Dios hizo tantas cosas por nosotros, pero ha colocado en nosotros esa vocación. Aquí hay un llamado para que nosotros caminemos y nosotros debemos de, uno, servir a Dios, porque esa es la vocación que hemos tenido, y debemos de obedecerlo con gratitud. Ahora, me llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los reformadores que fue Lutero, y Lutero tenía una expresión que era cristiano sum, significa yo camino y siempre todo lo que yo hago tengo que recordar que soy cristiano, que tengo al Señor en mi vida. Entonces, nosotros no caminamos para que Dios nos ame, ya Dios nos amó. El concepto nuestro hoy es: yo amo a Dios porque Él me amó primero. O sea, yo amo a Dios debido a que Él ya me llamó. Y entonces es algo de nosotros entregarlo, no para tener mérito. El mérito ya fue dado. Hoy nosotros caminamos en gratitud a Dios. Y creo que ese es uno de los defectos más grandes que vemos hoy en el, entre comillas, cristianismo. Porque nosotros en muchas ocasiones notamos que muchos quieren caminar para Dios, pero muchos quieren caminar para Dios como para comprar el favor de Dios. Entonces, algunos están haciendo algunas cosas para agradar a Dios. Déjeme decirle, nosotros no hacemos las cosas para agradar a Dios. Hacemos las cosas sencillamente con una gratitud muy grande por lo que Dios ya hizo con nosotros. En una de las cartas, una de las orientaciones que la Escritura nos da a nosotros es que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Y yo creo que es una de las cosas que más o que menos se encuentran hoy en día. La mayoría de los seres humanos somos ingratos. Amén. Es normal que el ser humano sea ingrato. Es lo normal. Lo anormal en el ser humano es que sea agradecido. Y en el caso de los cristianos, lastimosamente, se presenta también entre nosotros. En el Salmo capítulo 89, el verso 27, dice la Escritura: yo también le pondré por primogénito, más el más excelso de los reyes de la tierra. Y aquí está hablando acerca de ese pacto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel a través del pacto davídico, y está hablando de cómo Dios a través de Cristo lo iba a hacer, porque es esa gracia sublime que Dios va a derramar sobre cada uno de quienes hemos sido redimidos por su preciosa sangre. Ya en ese capítulo 4, versículo 2 y 3, entonces nos habla del carácter de andar en dignidad. Entonces, por eso ya nos está diciendo que hay que andar, y dice que hay que andar con toda humildad y mansedumbre, y que hay que aprender a soportarnos con paciencia los unos en los otros. Y habla de un concepto que es estar solícitos, o sea, estar pendientes de andar y guardar la unidad del espíritu de la paz. No es fácil, porque aquí se habla de otro concepto también un poco escaso y extraño en el ser humano: la humildad. De encontrar humildad en el ser humano es un poco dispendioso. Hay que darle muchas gracias a Dios por la forma como Dios trata con nuestras vidas. ¿No notas que a veces la vida es como una rueda Chicago, dicen por ahí? Rueda Chicago es esta, es una montaña rusa, porque a veces estamos arriba y a veces bajamos. Eso significa que Dios nos ama mucho. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente nosotros tendemos a olvidar que nosotros sin Él somos nada. Y la humildad es una de las cosas más
difíciles de encontrar en el carácter nuestro. Entonces por eso Dios tiene que ayudarnos un poquito. Y el Señor es experto en ayudarnos para que nosotros seamos humildes. Amén. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el campo humano la humildad tiene mucho, lo asocian mucho con el hecho de que una persona tenga escasez. Entonces alguien dice, ay, esa señora es tan humilde, no tiene ni cama. Eso es falso. Yo conozco gente que no tiene ni cama y son muy orgullosos. Que la humildad no tiene que ver ni con pobreza, algunos también la humildad la tienen que ver con miseria, con suciedad, ¿sí? Entonces, no, esa persona es muy humilde porque es tan humilde que ni se baña. Imagínense que es. No, realmente no es humildad el hecho de que uno no tenga buenos hábitos de aseo. No. Tampoco tiene que ver con esto. Porque aquí lo que la palabra del Señor nos habla es de una virtud que debe ser normal en nosotros los creyentes. Por allá en el capítulo 2 del libro de Filipenses, todo ese capítulo 2 en los primeros versos, hablando acerca del modelo de la vida cristiana, dice, una persona humilde, alguien que encuentra consolación en Cristo, consuelo de amor a través del Espíritu Santo y que haya un afecto entrañable. El concepto de entrañable es como cuando uno ve que alguien se va a caer, usted siente como que siente un vacío acá, ¿cierto? En la parte de las entrañas. Cuando hay un gran susto, hay un dolor ahí. Cuando se habla de amor entrañable, es un amor con esa parte tan especial que nosotros tenemos. Y cuando habla de todo este concepto en estos primeros 10 versículos del capítulo 2 de Filipenses, está hablando acerca de ese concepto de humildad. Entonces él habla acerca de que nosotros debemos de cumplir o completar el gozo, y habla acerca de amor, unanimidad y de aprender junto con él a sentir, a tener un mismo sentir, a sentir una misma cosa. Entonces dice que no se puede hacer nada ni por contienda ni por vanagloria, y dice antes bien con humildad, estimando a los otros como mayores que nosotros mismos. Es un concepto muy bíblico que nos tiene que mover a nosotros en esta mañana a pensar en ese concepto que usted y yo podemos estar teniendo hoy acerca de la humildad. La humildad es muy difícil de adquirir, viene de Dios, solamente viene de Dios. Si usted sigue leyendo del verso 5 en adelante, Filipenses nos va a hablar acerca de la humildad de Cristo que los llevó a la humillación. Él dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a esto, sino que se humilló hasta lo sumo y se humilló y se colocó en una posición de hombre. Concepto bíblico muy contrario al que algunos de nosotros tenemos de lo que es o debería de ser la humildad. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos ese principio de soportarnos los unos con los otros, con ese concepto de humildad, podemos cumplir el propósito de Dios. Soportar una persona difícil no es fácil. Soportar personas difíciles no es fácil. Amén. Porque para soportar se necesita paciencia. Y la paciencia es un don de Dios. ¿Se acuerdan por allá Gálatas capítulo 5? Amor, gozo, paz, paciencia. Es algo que solamente Dios lo puede dar en nosotros. Entonces, la paciencia es la capacidad de nosotros de no tomar venganza. La paciencia tiene que ver con un corazón compasivo y con un corazón generoso.
Y nos está diciendo Efesios que nosotros debemos de llegar hasta esa condición cuando amamos a Dios, y eso se manifiesta en nosotros. Él dice que nosotros debemos de estar solícitos. Solícitos es estar pendientes, es estar continuamente mirando que lo hagamos. Él dice que solícitos en guardar la unidad, siempre la unidad del Espíritu, y está hablando del Espíritu con mayúscula, o sea que es espiritual, que viene de parte de Dios en el vínculo de la paz. Estamos hablando de una actitud humilde, una actitud compasiva hacia los aún difíciles de soportar, para poder que Dios pueda guardar en nosotros la unidad espiritual. Mantener la unidad no es fácil. Para mantener la unidad tiene que haber un esfuerzo. Y aquí nos está diciendo el texto que hay que estar nosotros solícitos, o sea, permanentemente buscando la unidad. No es algo que nosotros creamos, no. Es algo, primero es una orden del Señor, pero es una orden del Señor que no está en nosotros, sino que está en Él. En la medida que lo tengamos a Él, vamos a guardar la unidad del Espíritu. Y en nosotros, al estar esforzándonos en esto, entonces es el mantener esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces está hablándonos de esforzarnos para mantener esa unidad. Muy bien, la unidad es muy difícil de mantener humanamente hablando. ¿Cómo mantener unidad? ¿Cómo estar unidos? Por ejemplo, en un solo pensamiento. Miremos la sociedad actual. Todo el mundo piensa de una manera diferente. Todo el mundo tiene conceptos de la vida totalmente diferentes. Es un poco complicado cuando vivimos con personas no creyentes en nuestro hogar, porque es difícil guardar la unidad con personas que piensan totalmente diferente a todos esos principios que nosotros hoy tenemos y que son valiosos para nosotros, que son principios judio-cristianos, ¿cierto? Que están a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, esa unidad no tiene que ver con algo estructural. Y hablando de la fe y de los principios bíblicos, tampoco tiene que hablar acerca de denominacionalismo o no nominacionalismo, no. Es sencillamente aprender a tener la mente de Cristo. Es aprender a sujetarnos en nuestra mente a Dios. Entonces aquí no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con conceptos de pueblos étnicos, no tiene que ver con las nacionalidades, lenguas, no tiene que ver con economía, no. Aquí esto tiene más que ver con la unidad del Espíritu. Y es algo que es un poco complicado que la gente tenga. Unidad frente a las situaciones que se viven. Pero si usted mira a través de las Sagradas Escrituras y lo puede ver en la propia experiencia de fe, el Espíritu nos guía a nosotros. Nos guía a través de esa palabra. Y cuando tenemos esa mente, que es la mente de Cristo, y nos esforzamos y somos solícitos en guardar los principios de la fe a través de la palabra, es más fácil que pensemos de una manera similar. La unidad del Espíritu. Y hay cosas que tenemos que entender. ¿Qué es y qué no es la unidad del Espíritu? Aquí no nos está diciendo que nos esforcemos en tener una unidad en cuanto a ideas que tengamos, en cuanto a supersticiones, en cuanto a que nos controlen espiritualmente. Aquí está hablando de mantenernos centralizados, no en conceptos eclesiásticos, sino en conceptos escriturales, conceptos y principios de vida. Entonces, no es que nosotros tengamos un esfuerzo para mantenernos en esa uniformidad que quisiéramos tener, sino que es tener
la mente como el Señor lo está diciendo. Entonces está hablando acerca de la unidad del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un mal concepto acerca de lo que es la unidad? Porque pensamos que la unidad es que todos hablemos lo mismo, que tengamos la misma forma de expresión, que tengamos la misma forma de vestir, que tengamos la misma forma de arreglarnos. No, no tiene que ver con eso. Podemos ser diferentes como personas, pero estar unidos en la misma fe. ¿Y por qué nosotros podemos estar unidos? La Escritura nos ha hablado mucho acerca de la actitud que tenían los hermanos judíos con los hermanos gentiles. ¿Cómo ellos podían tener esa unidad? Porque no fueron a través de sus culturas, hablábamos ahora de la parte étnica, ¿cierto? Como pueblos, sino que estamos hablando es que el Señor, de dos pueblos diferentes que eran gentiles y creyentes, logró que todos ellos tuvieran una misma forma de ver. Que la unidad en el Señor se forma a través de los principios de las Sagradas Escrituras. Yo esta mañana estaba escuchando a la hermana Damari dando la clase de Instituto Bíblico, y hoy nos estaba hablando de diferentes aspectos, más que todo en cuanto a la relación. Y al escucharle exponer lo que la palabra de Dios decía frente a esto, yo decía, qué interesante que muchos en la iglesia están unidos y vienen y crecen juntos y escuchan la palabra, y esta palabra nos da conceptos de unidad frente a lo que son los principios de Dios. Pero también decía, pero ¿cuántos aborrecen venir a un instituto bíblico porque no les gusta estudiar? Porque antes de conocer al Señor eran maquetas y ahora son otras maquetas, muy bonitas, pero siguen siendo otras maquetas, porque no entienden ni quieren entender los principios de la palabra. Y este tipo de personajes usted nunca los va a ver en unidad con el cuerpo. La iglesia va para la derecha y ellos van para la izquierda. No hay una unanimidad, porque solamente la Escritura es para algunos momentos, porque el culto se convierte para ellos en el que sea más emotivo, sea más emocional, y tal vez la Escritura tiende para muchos de ellos que vienen de algunos lugares donde siempre han controlado sus vidas, esperando que en el culto el ministro saque la bolita mágica aquella y empiece a adivinar y a guiarles como quieren que sean guiadas sus vidas. Claro, y cuando fracasan también tienen a quien echarle la culpa, porque ese brujito les adivinó mal el futuro. No es la Escritura de esa manera. La Escritura son principios, nos enseña principios de vida en fe, para crecer en Él y para que nosotros podamos lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios ha de cumplir su propósito en nosotros, amén. El salmista lo decía, ¿no? El Señor cumplirá su propósito en mí, porque la misericordia de Él es para siempre. En el capítulo 4, ahí mismo en Efesios, entre el verso 4 y 6, nos habla de esa unidad que nosotros debemos de mantener, la unidad que tenemos que tener nosotros en la iglesia. Y dice que, hablando de eso, de 7 factores de la unidad que debemos tener los cristianos. Dice: un cuerpo, un espíritu, como visteis también llamados, una misma esperanza como de vuestra vocación o llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y en todos. Cada quien está hablando de algo. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, sí. Dígalo sin temor. ¿Cuál será esa esperanza? ¿Cuál será la esperanza?
Dice esperanza del llamado o de la vocación. Porque Él nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios a nosotros? ¿Cómo dice? Adorarle, servirle. El propósito al llamarlo es un propósito de salvación. Y la vocación es predicar salvación a otros. Habla de un Señor. Raro. Porque la iglesia no tiene varios señores, tiene un solo Señor. La iglesia del Señor, en cualquier lugar donde esté la iglesia del Señor, allá. La iglesia tiene un solo Señor. No tenemos varios señores, amén. Si tenemos un solo Señor, entonces tenemos un mismo principio de fe, todos. Y alguien dirá, pastor, pero es como que una fe, si allí tienen una fe X, allá tienen una fe X. No, hay una sola fe a través de la palabra. Por eso la mayoría de gente que amamos a Dios no vivimos fe diferentes. Vamos a lugares diferentes, hay formas diferentes en que la gente se expresa a Dios, pero la fe tiene que ser una misma. Habla del bautismo, ¿no? De morir, porque el bautismo es morir, bautizar habla de muerte, y nosotros hemos sido sepultados con Cristo a esa antigua vida, y ahora ante nosotros estamos muertos. ¿Cuántos muertos hay aquí? Ojalá en su casa digan eso cuando a usted le ensucian la loza o tiene esta impaciencia porque le hicieron mucha mugre, se fue para la cocina y empezaron a volar esos platos. Ahí es donde sabe cómo es esa fe que nosotros tenemos, ¿cierto? Bueno, ese bautismo, esa muerte. Y entonces dice acerca de un solo Padre, un Dios, que es el Dios para todos nosotros, el mismo Dios. Se supone que es el mismo Dios. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando acerca de esa experiencia de Dios hacia nosotros que nos transforma. Es imposible que usted y yo hoy seamos las mismas personas que éramos antes de conocer al Señor. Porque si usted y yo somos personas iguales a antes de conocer al Señor, no hemos conocido de verdad al Señor. Porque si lo conociéramos, estaríamos completamente muertos. Sería Él en nosotros. ¿Cuál es la medida y cómo la gente sabe si nosotros tenemos al Señor en el corazón? Fácil. La gente sabe que si nosotros tenemos al Señor en el corazón, sí o no, es en la forma en que actuamos. Porque somos Cristos andando por las calles. Entonces, un buen ejercicio que usted podría hacer hoy sería preguntarle a los que viven con ustedes: ¿ustedes creen que yo soy un Cristo chiquito? Bueno, un cristiano. Solamente con esa pregunta, usted sabrá si estos principios, si estos 7 factores los tiene en su vida. Si los tiene en su vida, guarda la unidad del Espíritu. De lo contrario, hermano, es factible que no. Es que es algo que nosotros vemos, hermano. Venimos todos a la misma iglesia. Se supone que todos adoramos al mismo Dios. Pero usted no nota que en la iglesia hay gente como que fuera de otra iglesia y no de la iglesia del Señor. La forma de pensar es totalmente diferente. No es la palabra la que controla su vida. Tienen unas formas de pensar raras. Cuando la escritura es la base de mi vida, yo puedo ir a cualquier lugar y la base sigue igual. Los jóvenes de la iglesia van a la universidad, pero a pesar de que están en la universidad, no van a cambiar. Porque los principios de vida están en la palabra, no están en la presión que se ejerce a través de los amigos o compañeros de la universidad o de filosofías humanas huecas. Porque la escritura para nosotros es total. Ahí es donde la manera en que Dios obra
está actuando. ¿Por qué? Porque Él está actuando en nuestras vidas desde el punto de vista espiritual. Nosotros somos espirituales. ¿Cuántos de los que hay aquí son espirituales? Yo recuerdo cuando mi papá llegó al Evangelio, un día llegó mi papá a la casa y dijo: yo ya no soy de este mundo, yo ya soy de allá arriba. Entonces mi mamá lo miraba y le decía: o sea que usted ya anda en la alfombra mágica, usted ya anda por los aires, usted no es del mundo. Había razón en lo que mi papá había entendido en ese momento de la palabra. ¿Por qué? Que si usted mira por ejemplo el verso 7, 8, 9 y 10 de Efesios, dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque dice la Escritura: subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, está hablando del Señor Jesucristo, a las partes más bajas de la tierra. Y Él que descendió, Él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces, aquí está hablando de varias cosas. Uno, nos está hablando de una gracia que Dios nos dio a nosotros, ese regalo. Y ese regalo es conforme a la medida del don que el Señor Jesucristo ha dado y ha distribuido. Él ha colocado para nosotros esa medida. El problema es que esa medida que Él ha colocado para nosotros no la aprovechamos. En mi casa tenemos los dos perritos de siempre, ¿cierto? Allá están Toto y están Celeste. Y me llama mucho la atención porque los perritos de mi casa han pasado por varias etapas de alimentación. Lo primero que ellos comían era cuido, pero por la raza que ellos tienen, las grasas que tienen esos cuidos los afectaban. Entonces la forma de comer cambió y ellos hoy comen una comida especial que les hacen y que el veterinario les recomendó. Pero los perros normalmente tienen una característica, y es que un perro come por una hora al día ya. Pues come a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde y hasta el otro día. Es lo normal. Los perros de mi casa comen 3 veces al día, como los seres humanos. Y hay días en que son insaciables. Les comen y vieron desayunar, todo el mundo desayunando, ellos desayunan. Porque ellos a la hora que comen, comen. Todos almorzando, los perros almorzando. Todos comiendo, los perros comiendo. Ya los enseñaron así. Pero me llama la atención que a veces hasta la comida que les hacen, que no crea que la comida de los dos perritos es una hollada de comida para todo el día. Y lo más tremendo es que ni engordan, se mantienen, pues no tan gordos, son poquitos, pero no tan gordos, y se mantienen. Y siempre están con ganas de comer. Es extraño ver a uno de los perritos que no quiere comer. Si no quiere comer, está enfermo. Algo le pasa, porque son de muy buen comer. Cuando la palabra nos está hablando a nosotros de esa medida que nosotros nos acostumbramos en el Señor, me llama la atención que hay cristianos que se mantienen, son cristianos que mantienen con hambre, pero son como esas personas que sufren de bulimia. ¿Sí saben qué es la bulimia, cierto? ¿Qué es la bulimia? Se come demasiado, pero ¿qué pasa con los que comen demasiado? Entonces hay cristianos que la comida no les alimenta. Y pueden venir a la iglesia a todos los cultos de semana, pero su forma de andar no es como si fuese la gracia de Dios la que les ha acariciado, porque viven como si no tuvieran la gracia de Dios encima. Viven endemoniados. Parece que lo que comieran fueran cangrejos. Alacranes, peor todavía. Pero hay cristianos así.
Hay cristianos que viven como con el diablo adentro. Entonces, hombre, pero como una persona que come palabra, que va a la iglesia, mira a esos creyentes en la iglesia mientras estamos en el culto, ¿sabe cómo están? En cualquier lugar menos acá, contando las lámparas, sacándose la horquilla del cabello, mirando el celular a ver si de pronto hay alguien hablando con ellos, distraídos. O sea, no hay una concentración en lo que tiene un valor verdadero. ¿Por qué? No los acaricia la gracia de Dios. Aunque están con nosotros, la gracia de Dios no les ha llenado. La gracia de Dios es tan especial y la necesitamos nosotros. Entonces dice que Él nos dio esa medida de gracia y Él tuvo la capacidad de llevar cautiva la cautividad, de apartar todo tipo de mal. Él lo conquistó, la victoria de Él, y esa gracia que nos ha dado permite que Él lleve cautiva la cautividad y nosotros disfrutemos de la gracia de Dios. Entonces en nosotros está la gracia de Él viva. Amén. Y el ejemplo que dimos en alguna ocasión, ¿no? Cuando alguien conquistaba una nación, lo primero que entraba era él por delante, el general conquistador por delante y el general conquistado detrás, atado. Pues déjeme decirle que cuando la gracia de Dios nos cubre, nosotros caminamos, claro, el Señor va al frente de nosotros, y usted ¿quién cree que va atado detrás? Al que gobernaba nuestras vidas. Él ha llevado cautiva la cautividad. Él dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y si usted mira, tiene textos paralelos ahí en su Biblia, se da cuenta de que esa misma palabra aparece por allá en el Salmo capítulo 68. Bueno, el Señor es el que inspiró las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y en el Targum se habla acerca de eso por allá, por ejemplo, el comentario del Targum sobre el Salmo 68, 18, cuando dice, subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad, ¿cierto? Muchas cosas se encuentra uno, por ejemplo, en esa riqueza del idioma de los hebreos, porque está hablando acerca de un sentido de una victoria total, de una completa plenitud. Entonces, cuando habla de que subió y llevó cautiva, está hablando acerca de que Él está por encima de la obra del adversario. Si Él está por encima de la obra del adversario, ¿por qué en algunos momentos de nuestra fe cristiana o de la fe de muchos pareciese que en vez de estar en lugares celestiales, como nos lo hablan los primeros capítulos de Efesios, uno encuentra que algunos hermanos están como en el infierno? De hecho, miren que muchas personas dicen que no existe infierno, porque el infierno es el que esas mismas personas viven. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy están en el infierno. ¿Alguien estará experimentando hoy un infierno? No, porque a pesar de las luchas vemos la obra de Dios. Amén. Cada que el Señor permite que venga una necesidad, dificultad o tropiezo, vemos la mano de Dios ayudándonos en la necesidad que puedas tener hoy. Cada que yo veo a algún hermano de la iglesia pasando en algún momento de situación difícil, yo le digo al Señor, Señor, qué bendición tenerte a ti, porque tenerte a ti es permitir que tú nos ayudes a superar eso. Y eso me llama mucho la atención, porque algunas personas, por ejemplo, que se acercan a nosotros como ministros del Evangelio, nos ponen sus necesidades. Pastor, tengo tal necesidad. Hace unos días una señora me llamaba y ellos, por cuestiones de la vida, tuvieron que hacer una reforma en su casa y me decía, pastor, necesito que me llame al alcalde para que me solucione este problema. ¿Y cuál problema? Es que tumbamos un muro y como el muro lo tumbamos, necesitamos que el alcalde venga y que no nos cobren la multa.
Usted pidió permiso para tumbar ese muro, yo no lo pedí, asumo las consecuencias. Pero es que yo voté por ese señor, por el alcalde. Yo pues, ¿y qué problema tiene ese? El problema es suyo con la curaduría, el problema no es suyo el problema no es de otros. Pero es que como él es el alcalde y yo voté por él, tiene que decir que yo no pague la multa. Usted violó la Constitución, usted violó las normas, usted violó lo que tiene que hacer, a usted le toca asumir. Así nos pasa con Dios. Porque nos acercamos a Dios y le decimos, arregle el problema que yo tengo. Pero usted violó un principio de la Escritura. Pero usted es Dios, usted puede pasarse por la barbilla su propia palabra. No, el concepto de Dios es que Dios es Dios. El hecho de que Él sea santo, Dios no puede violar las normas que Él ya constituyó. Entonces no podemos decir es que la culpa es del Señor porque el Señor puede alcahuetearme y no lo hizo. Entonces algunos estamos supuestamente cobijados, pero no estamos bajo la gracia de Dios, ni estamos caminando de acuerdo al llamado que Él nos ha dado, y no dejamos que la gracia de Dios nos cubra, porque nos salimos de la gracia de Dios, la culpa ya no es de Él. El Señor nos enseña principios. Es más, es tan lindo que puede permitir que vengan situaciones difíciles para enmendar los caminos. Hay gente que no entiende eso. Mire que Dios puede permitir, por ejemplo, que usted pase, que le venga una consecuencia a una mala actitud suya. Y Dios tan lindo que en medio de nuestra rebeldía nos ayuda. Y sin embargo uno es tan descarado que dice, si me sacaste de esta como el tal Sansón, no, el Señor también me saca de esta otra. ¿Cuántas veces me ha librado? No. Gracias a Él, a su misericordia, pero no más. Y recuerdo un caso que les contaba hace un tiempo de un muchacho que me llegó al centro de rehabilitación muy flaco a rehabilitarse. En esa época nosotros no hacíamos exámenes recogíamos la gente de la calle y no le hacíamos exámenes. De hecho, en alguna ocasión un compañero recibió en el centro de rehabilitación que él administraba un muchacho con mucha tos y tenía tuberculosis, y terminaron todos los muchachos 35 con tuberculosis y él como director con tuberculosis. Y cuando yo recibo a este muchacho, yo empiezo a ver su malestar y eso, y le mandamos a hacer una prueba, la pagamos de nuestro bolsillo en el centro, que era la prueba de Lisa, la prueba de SIDA, y el muchacho tenía SIDA. Entonces sepárenle cosas, en ese entonces todos los mitos que había, ya no hay tantos mitos, pero de todos modos tenía SIDA, y lo tuvimos dentro del centro de rehabilitación, y fue una cosa tremenda porque el examen salió positivo, pero en el proceso Dios hizo un milagro en él, y él experimentó el milagro de Dios y nosotros tuvimos testimonio de Dios de él, y le volvimos a hacer las pruebas, le hicieron una más, no le encontraron SIDA, imposible, si ya había sido decretado positivo. Le volvieron a hacer la segunda prueba y no tenía SIDA. Él experimentó la sanidad de Dios. Eso es un milagro. Pero cuando él se recuperó por segunda vez, pues se recupera del SIDA, fue tanta la felicidad que se fue para un prostíbulo a celebrar. Como a los 4 meses volvió, o 5, ya había pasado un tiempo. Y volvió y dijo, pastor, volví. Y le tengo una buena, sí, tengo SIDA otra vez para que me vuelva a sanar, porque yo creía que el que sanaba era el pastor. Y yo le dije, hermano, si Dios hizo el milagro, usted lo hizo una vez, pero yo no creo que lo vuelva a sanar. Y terminó en la fundación, una de las fundaciones de la ciudad de Medellín, entonces se llamaba Eudes, y allá me tocó visitarlo ya en las últimas. Dios lo podía salvar de nuevo. Pues la salvación podría estar ahí, de nuevo no. La salvación podría estar disponible para él, pero la sanidad no. Abusó de la gracia de Dios. Entonces, el texto nos está hablando de esa gracia que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que caminar de acuerdo al propósito de Dios. Yo creo que en esta parte mucha gente de la iglesia no ha aterrizado. Note esto:
¿Cómo usamos de la gracia de Dios? Un ejemplo, todos, la mayoría de nosotros laboramos en empresas o estudiamos. Amén o no amén. ¿A qué hora llegamos a la empresa? ¿A la hora que nos viene a la cabeza? No. A la hora que hay que entrar y marcar tarjeta. ¿O no? Pero cuando le servimos a Dios, mire que llegamos a la iglesia y nos reímos. Llegué tarde. Es que el Señor sabe que yo soy una sinvergüenza, un sinvergüenza. No hay otro término. No hay otro término. Porque abusamos de Dios. No nos va a descontar de la nómina. ¿Sí o no? Como Dios es tan bueno, no nos va a dejar de dar la comida de la semana. Tiene la obligación de que no nos dé coronavirus porque Él es Dios y Él guardará. Y no dejará que ni peste ni mortandad entre a mi casa. Él sí tiene la obligación. Pero yo soy un sinvergüenza, una sinvergüenza. Perdonen el término, o sea, el término sinvergüenza tiene unas connotaciones muy fuertes. Digamos, un descarado. No entiendo que me salgo de la gracia, porque si Dios me ha llamado y ha colocado en mí una responsabilidad para servir en su obra, es Él y yo. Que significa que la relación de los dos es pésima. Porque sucede como en el matrimonio, la relación de una pareja es pésima. Hay parejas que no se entienden si no pasan la rota. Para eso sí se entienden bueno. Y siempre se están dando duro. Esa pareja no es funcional. Tiene que haber cambios radicales. De lo contrario, es mejor que ella por un lado y él por el otro. No debería ser así. Eso es por la dureza del corazón de la gente, que Dios permitía esos divorcios. Pero nosotros a veces no entendemos que no hay relación con Dios porque la conciencia no nos pesa. Y siempre nos estamos saliendo de el propósito y el llamado que el Señor nos ha dado, de la vocación, y no hay una vocación directa en lo que hacemos. La vida cristiana se nos da lo mismo 8 que 80 y le caminamos más fácil al otro que a Dios. Eso es raro, porque significa que la relación con Dios no es real. Porque para Dios es como lo que nos sobrara en la vida. ¿Cierto? Ahora estaba haciendo frío. ¿Cuántos no vinieron porque iba a llover? Ay, no, va a llover. Si se mejora el clima, voy a la iglesia. ¿Será que para nosotros vivir para Dios es opcional? La fe es opcional. Usted se imagina el pastor, ay, no, va a llover hoy, que consigan otro predicador porque yo por allá que voy a ir hoy. De pronto me mojo. Me pegan alguna de esas virus que puede ir rodando. El llamado que Dios nos hizo a nosotros es llamarlo a Él. Amén. Entonces mire que aún en este capítulo habla de esos cargos de liderazgo que Dios coloca en la iglesia, porque dice que Dios constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. La gente cree que el evangelista es ese que es el título de evangelista y que tiene un salario en la iglesia y que porque es el evangelista y es el que al hacer las campañas dice cómo quieren la campaña, con sanidades, milagros, le levanto muertos, les hago esto, cómo quieren que le haga la campaña. No, en la iglesia el evangelista es el que el Señor llama para ganar almas. Él dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dice que ha llamado evangelistas a otros pastores y maestros. La mayoría muchos teólogos dicen que no son pastores aparte maestros, sino pastores maestros. Él no es un quinto ministerio, sino 4. No voy a entrar en esa discrepancia, pero dice que todo esto lo hace para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Bueno. Y dice para la hora del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de algo, una constitución de servicio a Dios. Y esa constitución de servicio a Dios dice que la declara Él mismo. Él mismo.
constituyó, o sea, estableció cargos. ¿Quién nos establece? Jesús. Si a mí alguien me dice, pastor, ¿cuándo me va a dar ministerio? Nunca. Yo no le doy ministerio a nadie. Si Dios le ha dado a su ministerio, como iglesia reconocemos lo que Dios le dio a usted. Mas no lo colocamos, nosotros no nombramos a nadie en ninguna posición. Porque Dios es el que en la iglesia constituye, ¿cierto? Y hay responsabilidades dentro de la obra y del servicio a Dios. Pero esos ministerios que Dios constituye dentro de la iglesia es la persona la que debe de entender eso que Dios le ha dado. A rato yo como pastor me asombro y digo, Dios mío, ¿qué es mejor? Porque yo entiendo que hay lugares donde para que la gente tenga ministerios, por ejemplo los músicos, si no tiene cada uno una célula, no pueden ministrar en la iglesia. Hay lugares así. Y donde las personas que tienen los cargos en la iglesia, mensualmente la contadora o la tesorera está diciendo, fulano no puede ministrar porque debe los diezmos del mes. Porque en tal célula no subió el número de 20 personas, sino que ya tiene 15. Así funciona en muchas partes. Y la gente marcha como relojito en esa empresa del Señor. Pero a veces digo yo, Dios mío, no entendemos el llamado de Dios, porque le caminamos más fácil al hombre que al dueño de la obra. Nuestra vida tiene que entender que nosotros servimos a Dios, no en estas cuatro paredes, sino que hay un amor a Dios. Hoy nos habla la palabra del Señor acerca de esa gracia de Dios, de ese llamado y de estar nosotros viviendo para gloria de Dios. Y yo no sé, a veces como pastor yo me siento un poco triste, porque yo digo, Dios mío, yo soy ser humano igual que todos y fallamos delante del Señor, pero a veces digo, Dios mío, como pueblo del Señor la misericordia de Dios es muy grande, y cuando yo veo que por allí que por allá que por allá y los hermanos vienen llorando diciendo, pastor, ¿por qué será? Le provoca a uno como a veces decir, no, es que si hay una consecuencia en mis actos, todos los actos que yo tengo traen consecuencias. Y aunque Dios sea Dios, no va a pasar por encima de su autoridad, porque Dios tiene que permitir que usted y yo lloremos, gimamos y nos compujamos frente a lo que nosotros mismos hacemos, recibimos y somos. ¿Por qué no dejar que esta palabra de Efesios a nosotros nos mueva el corazón? Y decirle al Señor en esta mañana, Dios mío, es verdad, tal vez yo te echo la culpa a veces por cosas que no son tuyas, por cosas que de pronto son las consecuencias de mis actos. Yo quiero, Señor, en esta hora, dígale a Él, yo quiero pedirte perdón. El hijo pródigo, al reconocer la necesidad, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque tal vez nosotros en esta noche o esta mañana nunca nos hemos considerado hijos pródigos, pero sí hemos actuado en momentos cual hijo pródigo. Y queremos decirte, Dios, en esta mañana, tenga misericordia, porque hay momentos donde esa gracia tan linda que quieres derramar, no dejamos que se derrame por nuestra propia negligencia. Yo quiero colocar la iglesia en tus manos en esta hora. Ayúdanos a ser diligentes al buscarte, al amarte, al seguirte y al proclamarte. Adoramos, bendecimos, exaltamos y damos honor y gloria. Muchas gracias por amarnos, Dios. Entendemos que no lo merecemos, ¿verdad? En muchas ocasiones tienes que volvernos a recordar que tú eres, Señor, Dios,
y que nosotros sencillamente somos ovejas de este prado. Ayúdanos a seguir creciendo en ti, en amor, y que al establecer en la iglesia, Señor, dones y ministerios, nosotros los podamos poner por práctica. Te adoramos, bendecimos, exaltamos y damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Un aplauso al Señor.